bocinas idénticas y desfasadas 30 grados se activan mediante el mismo oscilador de frecuencia F igual a 1020 Hz. Las bocinas se ubican a una distancia D igual a 1 metro a una de otra sobre un poste vertical. Una mujer camina directo hacia la bocina inferior en una dirección perpendicular al poste desde una distancia L igual a 3 metros. Calcular. ¿Cuántas veces se escuchará un mínimo en la intensidad del sonido? ¿A qué distancia del poste está en esos momentos? Y pide considerar la velocidad del sonido igual a 340 metros por segundo. ¿Cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa un mínimo en la intensidad del sonido? Y si hablamos de mínimo, entonces conviene que hablemos de interferencia destructiva, ¿verdad? Ya que estamos hablando de dos altavoces que, que están interfiriendo uno con el otro, ¿sí? Y que en algunos puntos del recorrido de la mujer va a encontrar mínimos de intensidad y en otros puntos probablemente encuentre máximos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que la diferencia de trayecto, la distancia desde este altavoz hasta la mujer, menos la distancia desde este altavoz hasta la mujer, tiene que ser un número entero de la longitud de onda o un número entero de la mitad de la longitud de onda para que exista interferencia constructiva o destructiva. Bueno, en este caso nos pide entonces trabajar con interferencia destructiva porque nos habla de mínimo. Entonces, si me esperan un ratito, quiero buscar algo. Bueno, para interferencia constructiva, perdón, para interferencia destructiva, vamos a tener que, como nos habla de que hay una diferencia de fase, ¿verdad? Porque habla de desfasadas 30 grados, dice. Entonces, si hay una diferencia de fase, no es, no es tan, no es tan sencilla la ecuación, ¿sí? Varía un poquito y depende justamente de esa diferencia de fase, ¿verdad? Hablamos de interferencia destructiva y decimos que para que exista interferencia destructiva cuando los altavoces no están en fase, vamos a tener esta expresión. K por la diferencia de trayecto más esa diferencia de fase va a ser igual a 2 veces n más 1 por pi. ¿Qué es n? Los mínimos que se van a escuchar, ¿sí? O sea, lo que nosotros queremos saber inicialmente es n, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a tener acá? Nosotros tenemos el valor de K o podemos calcularlo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nosotros tenemos la frecuencia. Con la frecuencia vamos a poder calcular la longitud de onda, y con la longitud de onda podemos calcular el valor de K. Entonces vamos a empezar a escribir, o sea, vamos a empezar a hallar todo lo que necesitamos para resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos es K. K depende de la longitud de onda. Entonces, primero no tenemos ese valor. Vamos a la longitud de onda. Que la longitud de onda depende de la frecuencia, ¿sí? De sobre la frecuencia. Entonces de ahí podemos decir que lambda es c sobre frecuencia, dice, pero en este caso no es c la velocidad de la luz, sino que tendría que ser la velocidad del sonido, ¿verdad? Ahí. Entonces tenemos la longitud de onda y con eso vamos a escribir el valor de K. K va a ser igual a 2pi sobre 1/3. Y ahí tenemos el valor de K. Bueno, lo siguiente que necesitamos que es, ya tenemos, todavía no tenemos la diferencia de trayecto. ¿Qué era la diferencia de trayecto? Les dije yo. Es esta distancia menos esta otra distancia, ¿sí? Y acá tenemos el valor de D, que es 1, y el valor de L, que es igual a 3. Entonces, tenemos que hacer x2 menos x1, sería la diferencia de trayecto. Entonces ahí tenemos que trabajar con distancia. X2 menos X1, siendo X2 igual a X2 va a ser la distancia mayor, ¿verdad? L al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de L al cuadrado más D al cuadrado. Esto sería X2. Entonces tenemos L y tenemos D, por eso podemos calcular X2. Mientras que X1 va a ser directamente la distancia L. X1 va a ser directamente la distancia L. Entonces de ahí vamos a despejar de nuevo, o sea, vamos a sacar o vamos a calcular la diferencia de trayecto. Ahí. Entonces ya tenemos K, ya tenemos la diferencia de trayecto, sabemos que el desfasaje es de 30 grados, eso lo vamos a pasar a radianes. La diferencia de fase es 30 grados, o pi sobre 6 radianes, porque tenemos K en radianes. Y de ahí lo que vamos a necesitar ahora entonces es volver a esta ecuación de interferencia destructiva y calcular el número de n, el mínimo de intensidad, ¿sí? Entonces, metemos los valores que tenemos acá, ¿sí? Continuamos a esta ecuación y vamos a sacar que n en el punto en el que está la señora
con la mujer va a ser igual a 0,06. O sea, no es un número entero de lambda, ni un número entero de, perdón, ni un número entero de lambda sobre 2. Por tanto, no hay interferencia destructiva en el momento inicial. ¿Cómo se interpreta esto? Si este era un valor entero, entonces vamos a hablar de interferencia destructiva en este punto. ¿Cuál es este punto? Cuando la distancia de la mujer a este altavoz es igual a L. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido? O sea, lo que nosotros necesitamos analizar es, a medida que se acerca la mujer a los altavoces, ¿cuántas veces va a escuchar? Dice, ¿sí? O sea, ella se va a ir acercando y va a escuchar una vez y después probablemente escuche otra vez y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos analizar para el ítem A. Ya sabemos que inicialmente no hay interferencia destructiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ecuacionar, ¿verdad? ¿Cómo podemos expresar la distancia que se va acercando? Y bueno, sabemos que la diferencia de trayecto aquí era igual a x2 menos x1, ¿verdad? Así definimos hace rato. X2 menos x1. ¿Y qué es lo que va a variar si es que la mujer se acerca? En x2, esta L va a ser ahora L menos lo que ella se esté acercando. Y en x1 va a ser también L menos lo que ella se esté acercando. ¿Sí? O sea, x1 va a ser solamente L menos lo que ella se esté acercando. Y x2 va a ser L menos lo que se esté acercando al cuadrado más D al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, vamos a escribir una ecuación que dependa de lo que ella se esté acercando. Podemos escribir de esta forma. Va a ser directamente, bueno, acá usa otro enfoque de este ejercicio. ¿Qué hace? Directamente escribe x al cuadrado. X sería lo que ella ya se está acercando, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a tener una ecuación y va a ser diferencia de trayecto igual a x al cuadrado, siendo x lo que se acerca, más d al cuadrado y la raíz de todo eso, menos la x. Esperen un ratito. Voy a escribir la explicación, o voy a poner la explicación para que quede claro, ¿sí? Acá. A medida que la persona se acerca, el valor delta x aumenta. Por tanto, debe aumentar el valor de n, es decir, n puede tomar valores a partir de 1. Vamos a ver. Ahí recién vamos a escribir esto. Y vamos a decir que la diferencia de trayecto ahora se puede expresar de esta forma, ¿sí? Y de ahí lo que nosotros necesitamos despejar es el valor de x. Entonces, si dijimos que n puede tomar valores recién a partir de 1, entonces vamos a escribir que para n igual a 1, a ver,
Y para n igual a 1, la interferencia destructiva, voy a poner así. Para n igual a 1, analizamos esta ecuación que es la de la interferencia destructiva, siendo delta x lo que nosotros queremos hallar, ¿sí? Entonces sacamos un valor de delta x que es 17,36 metros, ¿sí? Ahí, 17 sobre 36 metros. Entonces, una vez que tenemos ese valor de delta x, lo que nosotros vamos a hacer es hallar el valor de x correspondiente a ese primer mínimo de intensidad, ¿sí? Entonces, para n igual a 1, vamos a tener que x vale 0,82 metros, ¿sí? Nosotros, ¿qué dijimos? Que inicialmente la mujer estaba a 3 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque L valía 3 metros. Y ahora nosotros acabamos de hallar que para x igual a 0,82, o sea, cuando esta distancia desde la mujer a este altavoz sea 0,82, ahí vamos a tener el primer mínimo, o el mínimo que corresponde a n igual a 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seguir analizando. Vamos a hacer para n igual a 2, ¿cuánto tenemos? A ver, entonces vamos a analizar ahora para n igual a 2. Para n igual a 2, volvemos a utilizar la ecuación de interferencia destructiva con todos los parámetros que ya habíamos calculado y obtenemos que delta x es 29 sobre 36 y nos queda que x2 va a ser igual a 0,22 metros. O sea, tenemos otro valor donde escuchamos un mínimo de intensidad. Ahora podemos hacer lo mismo para n igual a 3. Para n igual a 3 aplicamos otra vez la ecuación de la interferencia destructiva. Tenemos el valor de la diferencia de trayecto y vemos que en este caso x nos sale un valor negativo. Al ser x un valor negativo, sabemos que probablemente la mujer ya pasó de largo, ¿verdad? Por tanto, la respuesta al ítem A es que se escucha dos veces un mínimo de intensidad. Esa era la pregunta del ítem A, ¿sí? Luego vamos a ver. ¿A qué distancia del poste está en esos momentos? Entonces, nosotros ya calculamos esas distancias, ¿verdad? Acá están, x1 y x2. ¿A qué distancia del poste están en esos momentos? Entonces, nosotros calculamos primero B y después A. Entonces, lo que tenemos que hacer es directamente responder nomás, ¿verdad? Este sería el ítem B y este sería el otro ítem B, ¿sí? Bueno, y con eso termina este ejercicio.
Quiero decirles, hay otra forma de resolver este ejercicio directamente haciendo lo que les dije hace rato. ¿Qué les dije? Poner L menos X en nuestra ecuación de delta X. ¿Sí? Al tener delta X como L menos X y otra vez X1 L menos X, ahí nosotros vamos a poder resolver el ejercicio. Solo que es otra forma de resolver.